Gracias, Alejo. Hola, ¿cómo van? ¿Bien? Mientras carga y para romper un poquito el hielo, ¿alguien de qué empresas más o menos vienen? Para saber qué idea les puedo ir contando. Veo gente del ejército, de la policía. ¿Qué otras empresas tenemos como en el público para orientar un poquito la conversación? ¿Seguros? Ese está bueno. Telcos, apuestas, Juan Valdés, fondo de pensiones. Yo creo que le van a encontrar en general bien interesante la conversación. Parte de la lógica que me decía Alejo es, queremos que aprendan algo, o sea, queremos que en la conversación, en lo que vamos a hablar, la gente aprenda algo, o sea, se vaya con un conocimiento y algo que los ayude en su trabajo, en el proceso de aplicar los datos. Entonces, eh, lo primero entonces a preguntar, y ahora esta pregunta cada vez se hace más difícil de responder, ¿qué es inteligencia artificial? Digo que cada vez se hace más difícil de responder porque hoy cada día estamos expuestos a más herramientas de inteligencia artificial. Cada vez es más difícil separar entre lo que se puede hacer, lo que quisiéramos hacer, cómo lo aplico en mi organización. Todo el mundo les empieza a llegar con mil ideas de yo quiero utilizar ChatGPT para solucionar el mundo de la empresa y lo voy a usar mañana. Y ojalá fuera así tan fácil, pero parte de la lógica de hoy es que nos llevemos un poquito de por qué no es tan fácil, pero cómo se hace factible, cómo se hace eso. Entonces, lo primero es que es importante separar entre dos vertientes de la inteligencia artificial. Hay inteligencia artificial que la llaman inteligencia artificial general e inteligencia artificial superficial. Básicamente, cuando ustedes hoy en día escuchan algunas personalidades, incluso del sector de tecnología, del sector aeroespacial, etcétera, que dicen es que la inteligencia artificial nos puede poner en riesgo como humanidad. Seguramente se refieren a casos puntuales de lo que podría ser una inteligencia artificial general, ¿sí? Que básicamente es una inteligencia artificial que sería capaz de razonar, de conectarse a muchas fuentes, de tomar decisiones, hasta volverse un riesgo, ¿sí? Diría uno que podemos estar, y este número no lo digo yo, lo dice mi ex jefe, que es uno de los pioneros en inteligencia artificial, que es Andrew Ng. General, podemos estar a 20 años o incluso más de empezar a ver una inteligencia artificial que llegue a ese nivel. Y posiblemente no se va a desarrollar en la forma en la que los sistemas de hoy se desarrollan, ¿sí? Después está la inteligencia artificial superficial y ahí es donde se está generando valor. Y básicamente es inteligencia artificial que se hace para responder una pregunta. Normalmente ustedes lo que van a ver es, soy capaz de escribir texto. Y para escribir texto lo que hacen es predecir la siguiente palabra, la siguiente palabra, la siguiente palabra, la siguiente palabra. Y les va generando unos textos que verdaderamente son factibles si ustedes los leen y gramaticalmente son correctos. Pero no es más que un algoritmo que dice cuál es la siguiente palabra que continúa la secuencia después de un contexto y una pregunta que le hicieron. Básicamente, aquí estamos hoy. Eso es bueno, muy bueno, además porque esto genera hoy un montón de valor, ¿sí? Y le puede generar un montón de valor a las empresas y a la economía. Solamente por contexto, se dice que para 2035, si no estoy mal, la inteligencia artificial va a poner en la economía aproximadamente 15.4 trillones de dólares en el PIB anualizado, ¿sí? ¿De dónde van a salir esos 15.4 trillones de dólares? Salen de técnicas tradicionales de Machine Learning y de técnicas avanzadas de Machine Learning, ¿sí? Básicamente de ahí sale todos esos 15.4 trillones de dólares basados como en un estudio de McKinsey. Por contexto, eso, ¿qué tan grande es? O sea, ¿qué tanto son 15.34 trillones de dólares de impacto en una tecnología? Estados Unidos tiene un PIB de 25.35 trillones de dólares. Todavía está más grande que una sola tecnología. China, 19.91. Japón, 4.91. Es decir, una sola tecnología puede ponerle al mundo más que el tercer país que más produce en el mundo. O sea, 3 veces más de lo que el tercer país que más produce en el PIB en el mundo. Entonces, ¿cómo nos montamos nosotros y podemos ayudar a impulsar las economías, las regiones, pegándonos de este impacto que en verdad es súper accesible? O sea, hasta hoy
básicamente nada restringe a que una persona de Latinoamérica esté trabajando en tecnología de punta relacionada con inteligencia artificial con un equipo de Estados Unidos. Nada restringe que hayan innovaciones, y ya vamos a ver un par, de tecnologías desarrolladas en Latinoamérica que podrían ser perfectamente llevadas a otras economías en el mundo como si fueran top. ¿Por qué? Porque hoy la educación está ahí. Hoy pueden acceder a entrenarse virtualmente, pueden acceder a desarrollar los sistemas, los modelos están libres, la cantidad de información que se recolecta es gigante. Lo que veíamos de monitoreo de datos está ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es la primera vez que un tipo de tecnologías de estas, que puede transformar básicamente cualquier industria, toca la economía, ¿sí? Lo que pasa es que lo tenemos que hacer bien. En los 90s no significaba que todo mall o toda retail con una página de internet era un e-commerce. Y ahora estamos viendo, bueno, ya lo empezamos a ver hace bastantes años, empresas que eran un retail, Sears, etcétera, que eran un retail y empezaron a tratar de hacer una página web, no los volvió un e-commerce y básicamente llegó un punto en el que ya dijeron no podemos mantener estas superficies porque el e-commerce nos está destrozando, ¿sí? Entonces, no es tener una empresa con internet, no significa ser una empresa de internet. Y lo mismo pasa en inteligencia artificial. Un banco, por ejemplo, ¿por qué voy a dar el ejemplo del banco? Y muchos de los ejemplos es porque en la empresa actual somos una fintech, entonces muchos de los ejemplos que les voy a ir contando van orientados a lo que hacemos en la empresa, pero esto aplica a muchísimas cosas. Pero un banco con un par de redes neuronales en el computador de un data scientist no es una empresa de inteligencia artificial. El reto es cómo llevamos esos sistemas verdaderamente a producción. Entonces, lo primero es que la inteligencia artificial no es un destino, es un camino, ¿sí? ¿Y cómo se empieza a recorrer ese camino? Pues hay que empezar a pasar niveles de madurez para ser capaz de aplicar de manera correcta la inteligencia artificial. Entonces, lo primero es construir fundamentos. Hablaban ahorita de recogimos muchos datos y cómo usamos los datos. Efectivamente, empezar a recoger esa información de una manera estratégica es una forma de crear fundamentos. Cómo organizar las bases de datos, dónde almacenarlos, que la gente los tenga disponibles, que se puedan consumir desde tableros, que con ellos se puedan empezar a explorar algunas de esas preguntas puntuales que hablábamos. Lo segundo es comenzar a preguntarse qué pasó hacia atrás. Entonces, ya que tengo los datos, yo voy y miro, falló la red, ok, ¿qué pasó que falló la red? Hay unos eventos en cierta región del país. ¿Qué pasó? Mirando la información, que empezó a generar la posibilidad de que esos eventos sucedieran. Después, ¿cómo pasó? Entonces, ahora que ya sabemos qué pasó, es cuáles fueron las características que habían alrededor del evento que permitieron que ese evento sucediera. Y así podemos irnos ya después a un poco más avanzado, en donde ya no solamente decimos qué pasó y cómo pasó, sino cuándo va a pasar y qué va a pasar. Entonces nos pasamos de una estrategia que es muy mirando hacia atrás y procesando la información a tratar de predecir cuándo estamos a punto de que algo pase. Solamente por irme en la línea de ejemplos de ahorita, nosotros podemos coger los sensores que tenemos en nuestra infraestructura, ¿sí? Y mirar, algo pasó, pero podemos predecir que algo va a pasar en los próximos 15 días. Podemos predecir, un ejemplo en petróleo, podemos predecir que un pozo petrolero va a dejar de producir o puede tener una falla en los próximos 15 días. Si lo logramos predecir con 15 días de anticipación, seguramente ya no mandamos a alguien a que arregle el pozo, sino mandamos a alguien a que haga un mantenimiento preventivo que permita que esos 15 días de falla, bueno, que el tiempo de falla nunca suceda, lo cual hace que las empresas que lo empiecen a poner a funcionar de esta forma, pues seguramente van a sacar un valor. Otro ejemplo en la zona financiera, podemos predecir, o en la zona de riesgos y seguros, de hecho lo usa bastante. Básicamente, ¿cuál es la probabilidad de que algo malo le pase a esta persona? Es una predicción que busca saber desde mucho antes qué es lo que le va a pasar para tomar decisiones con eso, hacer un mejor pricing, tomar unas mejores decisiones de producto y estrategias. Después de eso, es donde para mí el tema se empieza a volver generación de valor duro y maduro. Es cómo hacemos para pasarnos de analizar la información a generar funcionalidades. Entonces, ¿cómo hacemos para que en lugar de tener un reporte de Excel que me dice cuál es la probabilidad de que alguien se enferme y con eso ponerle un pricing para que un cliente 8 o 15 días después reciba una oferta, cómo hacemos para que él pueda entrar en un sistema y utilizando
esta misma tecnología en cuestión de minutos pueda tener una respuesta del pricing y de su propuesta de seguros, por ejemplo, o pueda tener una propuesta de su estrategia de financiación, de crédito, unos límites de crédito, de una manera completamente integrada en los sistemas que se tienen. ¿Cómo hacemos para que, en el mismo ejemplo de los pozos, cómo hacemos para que en lugar de tener que estar mirando los tableros y yendo a hacer mantenimiento preventivo, lo que hacemos no es que los recorredores de los pozos directamente les van diciendo al siguiente al que usted tiene que ir es a este otro, a este otro, a este otro, de una manera inteligente? ¿Cómo hacemos para empezar a pensar en funcionalidades inteligentes? Y por último, yo creo que como el último step de este camino o el más avanzado en este camino es no pensar la inteligencia artificial como un sistema que va a funcionar solo. O sea, casi siempre y en la mayoría de los usos termina siendo un sistema que ayuda al humano a tomar una mejor decisión. Un ejemplo, hoy estamos ante una ola de ChatGPT lo puede hacer todo. Ante una ola de podemos generar imágenes y con eso podemos hacer todo. Cuando vamos y lo usamos, verdaderamente se van a dar cuenta que es un magnífico asistente creativo. Es perfecto. O sea, si queremos escribir un documento, si queremos hacer un post, si queremos generar unas diapositivas. Estas, por ejemplo, inicialmente las generé en una herramienta que se llama Beautiful AI, en donde empecé a poner el contenido, pero es un asistente. Después, cuando ya tienes la información, ya tienes el texto, las imágenes, entra, verifícalo, corrígelo, darle contexto de experto y empieza a trabajar con el sistema. Te acelera tu forma de trabajo, pero es con el humano en el loop. Igualmente, en el sector financiero, casi que cualquier persona en el sector financiero te va a decir, no, es que no puedes apagar el analista de crédito. No lo puedes apagar. El analista de crédito y el analista de riesgo siempre tiene que estar ahí. ¿Cómo hacemos tecnología que entre el analista de crédito y la tecnología tomen decisiones que cualquiera de los dos no podría tomar? Podemos automatizar la zona fácil, podemos llevarle y levantarle alertas al analista de crédito en la zona difícil de las decisiones y así tener un mejor sistema colaborativo entre humanos y máquinas que haga que tu empresa funcione a mayor escala y que tenga mejores resultados. Vamos a ir por varios consejos y estrategias un poquito aplicables en los que están en temas de tecnología, de inteligencia artificial, de datos. Lo primero, estos primeros son muy high level, es inicien pequeño. O sea, no se vayan con la lógica de que tengo que hacer todo en la primera iteración. Un ejemplo, ¿cómo hemos hecho nosotros en Klein todo el tema de análisis de riesgo a nivel factura? Lo primero, iniciamos con, ¿podemos hacer un modelo que nos diga cuál es el riesgo de una factura? Lo segundo, ya que tenemos el riesgo, ¿cómo hacemos para ponerle un precio a esa factura utilizando todos los datos históricos? Después, ¿cómo cogemos todas esas facturas, las ponemos en una operación para que el usuario, cuando necesite liquidez en el sistema, simplemente entra y ya tiene una operación configurada que no tiene sino que aceptar? Y posteriormente, ¿cómo hacemos para que háganme pensar lo menos posible? ¿Cómo hacemos para llevar al usuario final a que ni siquiera tenga que entrar en el sistema, sino que se pueda registrar en algo como cada que alguien, ya les voy a dar un ejemplo de qué es lo que hacemos, cada que alguien me deba plata en una factura, hágame la transferencia en automático, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para empezar a crecer esa tecnología poco a poco? Porque en cada una de ellas van a encontrar un montón de riesgos y les aseguro que si uno entra por acá, no llega. Se hace tan complejo el problema y la solución que no logras poner nada verdaderamente en producción. En cambio, si uno empieza iterativamente a traer versiones mejores, algunas con errores, otras en el camino van a tener releases posteriores, etcétera, ahí sí vamos a generar valor. Lo segundo, automatizar tareas y no trabajos. Entonces, eso es otra de los temas en los que se cae bastante cuando se habla de inteligencia artificial y es que me va a quitar el trabajo. Es que la inteligencia artificial va a acabar con mi trabajo. La verdad es que la mayoría de cosas que puede hacer la inteligencia artificial terminan siendo tareas dentro de un trabajo y usualmente terminan siendo las tareas más aburridoras de ese trabajo, porque son donde verdaderamente tiene toda la capacidad de la inteligencia artificial es en aquellas tareas repetitivas en las cuales se puede tener mucha información y muchos resultados para ser capaz de entrenar un modelo que tome esa decisión por ustedes. Entonces, automatizar tareas, no automatizar trabajos, algunos ejemplos. Vamos a automatizar los oncólogos.
es que el oncólogo no solo mira imágenes. Claro, podemos analizar y entregar recomendaciones de un gran volumen de información de imágenes diagnósticas. Podemos categorizar el tipo de diagnóstico para que cuando el oncólogo tenga que tomar una decisión, ya tenga unos prediagnósticos que tienen más información a su alrededor que el que él tiene que tomar, ¿sí? Pero al final, él tiene muchas más tareas. De hecho, una de las tareas más críticas de un oncólogo es tener que hablar con el paciente que está al frente, al que le tiene que explicar qué es lo que está pasando. No es leer la imagen, es sentarse y decirle, señor, lamento decirle que encontramos algo delicado en su imagen. Entonces, ¿cómo automatizamos tareas y no trabajos? ¿Podemos automatizar el analista de riesgo? No, seguramente no. ¿Por qué? Y enseguida lo vamos a ver. Porque el sistema necesita esos controles, necesita tener los controles que hacen que las operaciones sean seguras, que no se nos pasa una operación que no es, o sea, necesitamos trabajar con ellos. Lo que sí podemos estimar es, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que alguien no me pague un crédito que le estoy entregando. ¿Cuál es la probabilidad de que ese cliente entre en default? Que yo le entregue hoy una plata en un financiamiento y a los 8 días diga me declaro en quiebra y no te lo alcanzo a recuperar. ¿Cuál es la probabilidad de que yo firme un seguro a una tasa muy baja y que prontamente él tenía alguna enfermedad que hacía que el riesgo que estimamos para ese cliente no sea el adecuado de acuerdo al pricing que se le puso? ¿Cómo hacemos para detectar transacciones anómalas? Si tenemos un sistema que está entregando financiamiento todo el tiempo, ¿cómo hacemos para detectar que una factura puede ser un fraude? ¿Quién dice que uno no puede generar una factura y tratar de financiarla y simplemente ser una factura falsa? O sea, ¿cómo hacemos para detectar que hay anomalías en la información en la que está fluyendo? Entonces, eso es otra vez, automatizar tareas y no automatizar trabajos. Y seguramente el analista de riesgo, con esas 3 preguntas, pues va a lograr hacer mucho mejor trabajo. El tercero es combinar el conocimiento de negocio con las capacidades de la inteligencia artificial. Entonces, básicamente, acuérdense de esto, hay muchísimas cosas que la inteligencia artificial puede hacer. Busquen en Google o cojan a cualquier persona que se meta en temas de inteligencia artificial y pregúntenle qué puede hacer la inteligencia artificial. Les va a decir miles de cosas que la inteligencia artificial podrían hacer. ¿Y ustedes tienen que explorar todas ellas en su negocio? No. O sea, ustedes tienen que seleccionar cuáles son aquellas que puede hacer la inteligencia artificial y que son valiosas para su negocio. La verdad es que cuando miramos los casos de éxito de empresas que usan inteligencia artificial y datos, no hay nada que podamos coger, copiar y pegar y decir lo que le funcionó, por decir un caso, a Klein le va a funcionar directamente copie y pegue en Neki, o lo que nos funcionó en Ecopetrol no quiere decir que yo lo puedo casi que copiar directamente y ponerlo a funcionar en el ejército. No quiere decir que todo es una fórmula que se puede copiar y pegar. O sea, no pueden ir a coger y a decir, solamente yo voy a ir a mirar la experiencia del otro y con la experiencia del otro me la llevo, inmediatamente me va a funcionar. Van a haber aprendizajes. Entonces, por ejemplo, lo primero, empiecen a pensar en su negocio, qué tipo de datos se generan. Cada negocio tiene su naturaleza de datos. El mío, facturas. Yo veo facturas, todas las facturas de nuestros clientes las empezamos a ver para poder financiarlas. Seguramente en el ejército, pues verán incidentes, verán localización, verán mucha información, verán señales, verán radio, verán un montón de información que es particular de ese negocio. En seguros, personas, en Juan Valdés, los clientes, qué producto le gusta, cuál es su patrón de consumo, a dónde va, cómo le puedo llegar, me lo puedo llevar digital o no me lo puedo llevar digital. Entonces, empezar a hacer un poco de mirar hacia adentro cuál es el tipo de dato que verdaderamente puede activar todo mi desarrollo de inteligencia artificial y de datos. Lo segundo, si ya sabemos cuáles son los datos, prioricen extremadamente las preguntas que quieren solucionar, porque van a tener 100.000 preguntas que solucionar y esto no es fácil. Entonces, cuando ustedes tienen 100.000 preguntas que solucionar y tratan de solucionarlas todas al tiempo, lo que termina pasando es que no solucionan ninguna. Entonces, ¿cuál es aquella pregunta que es importante en la cual yo puedo dedicar
mi ingeniero, mis 2 ingenieros, mi equipo de 5 personas, mi equipo de 60 personas, para que empiece a solucionar esas preguntas que generan valor a la empresa. ¿Y cuál es el enfoque técnico para ese problema? Empiecen sencillo. O sea, no se dejen llevar por el yo necesito aplicar deep learning para poder solucionar esto. Acuérdense que 9.4 de los 15 trillones salen de las técnicas tradicionales. La pregunta es, ¿por qué salen de las técnicas tradicionales? Porque no es tanto la técnica la que genera el valor, sino que es la cantidad de información que hoy en día es posible recoger. Entonces, piensen la técnica, piensen qué van a utilizar, sienten al equipo técnico y rétenlo a que, pregúntenle, ¿se puede hacer más fácil? ¿Se puede hacer más fácil? Les aseguro que cuando le hagan 3 veces la pregunta van a llegar a una forma más sencilla de solucionar el problema y con eso más rápido van a empezar a generar valor. No quiere decir que nunca van a llegar a las redes neuronales, seguro sí, pero el problema es que si se demoran 2 años en hacer esa primera pregunta, van a perder confianza, van a decir esto no funcionó. En cambio, si empiezan a generar valor secuencialmente, pues el equipo va a ganar un momento que va a ser muy difícil luego perder. Empiecen en lo básico, entonces generen en inglés hay una palabra, creo que se traduce ventaja de datos o fortaleza competitiva, y es generar un moat. Básicamente, ¿qué es un moat? Algo que evite que su competencia sea capaz de hacer lo mismo que ustedes. Si ustedes tienen y normalmente se lo van a encontrar en el tipo de información que ustedes diseñaron para recoger, que su competencia no fue capaz de diseñarla. Si ustedes fueron capaces de recoger cierta información que hacía que entender un cliente fuera factible, la competencia después va a estar 2 años por detrás de ustedes tratando de recoger la información para poder entrenar el modelo que ustedes lograron entrenar porque diseñaron qué variables recoger. Generen el moat. Si ya sabemos qué tipo de datos, cómo los guardamos, qué tipo de preguntas vamos a solucionar, empecemos a organizarlos de tal forma que se convierta en nuestro aliado estratégico para que el otro, si quiere llegar a donde nosotros estemos, le toque llevar 2 o 3 años llegar a ese punto. Listo. Prioricen los casos de uso sobre las tecnologías. Ahí se van a encontrar, a mí me dijeron que hay mucha gente de tecnología en la conversación. Yo no sé si ustedes han caído en esas olas gigantes de yo quiero usar esta tecnología, yo quiero usar esta otra, ¿por qué la que usted seleccionó? ¿Por qué no esta otra? ¿Por qué esta? ¿Sí? Y uno les pregunta, ¿y qué van a hacer? No, lo mismo. Entonces, prioricen los casos de uso sobre las tecnologías. Eviten esas conversaciones de queremos usar estas 10 tecnologías, listo, hagamos un estudio, tomemos una decisión lo más rápido posible, hagamos el primer ejercicio, ¿sí? Pero no quedarse en esa historia larga en la que todo el mundo quiere decidir qué tecnología y al final no se hace nada porque nos quedamos pensando cuál es la mejor tecnología para comprar. Y los modelos no los modelos son solo el 10% de los casos del caso de éxito. Es decir, el 90% de las aplicaciones de inteligencia artificial fracasan porque se concentran únicamente en los modelos. Más o menos ese es como el ratio. Si se concentran demasiado en el modelo, lo que van a terminar es con un sistema que corre en local, pero que no solucionó ningún problema y no fue capaz de llevarse a producción. Va a ser desafiante mientras lo conectamos. Miren si lo pueden conectar, yo les voy diciendo de a poco. Entonces va a ser un camino súper desafiante. Démosle ahí. Me quedé sin pointer, entonces de a poquitos. Y estos son algunos de los retos que van a encontrar. La forma tradicional de hacer las cosas va a buscar detenerlos, básicamente. Ustedes van a encontrar que tienen una forma que tiene mejor resultado, que cuando lo miran en los datos da mejor, que es capaz de predecir bajo ciertas condiciones, pero de todas formas el statu quo y los procesos de adopción van a ser difíciles. Por ejemplo, no solamente es tener un sistema, es capaz de lograr que las áreas de negocio adopten el sistema y lo pongan en uso. O sea, que sean capaces de tomar decisiones todos los días con ese sistema.
Lo segundo, ser capaz de cambiar las prácticas de la industria. Ya lo habíamos hablado. Es muy difícil cambiar las prácticas, por ejemplo, a la toma de decisiones sobre riesgo. Es bien complejo. ¿Por qué? Porque se diseñó toda una industria alrededor de una estrategia para tomar decisiones que ha dado resultados. Lo que pasa es que pueden tener mejores resultados y eso va a ser difícil de romperlo. Y el marco regulatorio también va a estar en sus primeros pasos. Entonces ustedes en estos días, por ejemplo, van a estar escuchando que hay mucha conversación en cómo regulamos los desarrollos de inteligencia artificial, ¿sí? Y la cantidad de intereses alrededor de regular o no regular son gigantes. Un ejemplo, la semana pasada estaba Sam Altman en el Congreso de Estados Unidos, que fue la empresa que montó ChatGPT, diciendo, necesito que nos regulen. Pues claro, yo ya monté el sistema, hoy logré poner en riesgo a Google. Yo quiero que me regulen porque no quiero que nadie de los que está intentando desarrollar mi competencia llegue tan rápido como yo. ¿Sí? Esa es como parte de la lógica. Otra es, verdaderamente puede existir algo y hay aplicaciones como la que contaban ahorita, una imagen que se generó con fines maliciosos puede tener impacto. O sea, creo que hay en ambos espectros hay razones para pedir que se regule más fuerte, para pedir que no se regule, pero de todas formas es importante ser parte de la conversación sobre la regulación, sobre todo la gente que está metida en esto tiene que ser parte de la regulación, porque no puede ser una regulación que lo que termine haciendo es completamente restringir la innovación, porque entonces una tecnología que puede generar mucho valor en las economías, mucho valor en las regiones, puede terminar siendo restringida porque se tomaron decisiones que no estaban estudiadas solamente por el temor a que algo sucediera. Sálganse un poco del hype, o sea, está bien, es bien interesante, pónganse a leer sobre inteligencia artificial y se van a dar cuenta la cantidad de aplicaciones y temas por hacer y lo interesante que es, pero tengan en cuenta que casi nada hoy en inteligencia artificial es out of the box, o sea, casi nada es, llega un proveedor, te lo compro, lo pongo a funcionar, el otro día, boom, multipliqué mi empresa. No funciona así, necesita trabajo, necesita ir a hacer integraciones con tus datos, ser capaz de entrenar los modelos en tus datos, tener un sistema que está maduro, ponerlo a correr para que el resto de tus sistemas se integren con ese sistema. Entonces no crean mucho en el out of the box, pero sí es posible ponerlo a funcionar. Inicien simple e iteren, lo que hablábamos, iniciar de pequeño, se volvió demasiado chiquito. Yo no lo puse tan chiquito. Creo que es un tema posiblemente del formato. Investigación versus desarrollo. Siempre sepan, está bien hacer investigación. De hecho, un ejemplo, yo soy investigador originalmente, ¿sí? Y otra cosa es desarrollo. En investigación se vale tener una pregunta, escribir un paper, recolectar unos datos, ir a dar conferencias. En el desarrollo no. En la empresa es poniendo resultados sobre la mesa. Entonces, eviten que sus equipos se caigan demasiado en la parte investigativa y llévenlos a que lo que están formulando verdaderamente busque ir en producción. Sesgos. Alguien muy metido, no tanto en tecnología, alguien muy metido en data science o en inteligencia artificial de aquí. A ver si resuena con lo que les voy a conversar. ¿No? Bueno, les voy a decir que uno de los retos más grandes, ustedes son, al final entonces como no hay nadie en datos, ustedes son los culpables. Uno de los retos más grandes de trabajar con datos no es la parte técnica, son los sesgos. Son las hipótesis que uno se hace sobre lo que puede estar ocasionando un problema. Les voy a decir un sesgo y creo que todos van a resonar con la conversación. Cuando estén analizando un problema de datos, ustedes le van a ir a decir al data scientist, señor data scientist, yo quiero solucionar cuál es el producto, voy a poner el ejemplo de Juan Valdés, cuál es el producto de Juan Valdés que yo quiero ofrecerle en la pantalla de la registradora al usuario que está pagando. ¿Sí? Que él me dé su ID y yo con el ID le recomiendo un producto. Yo creo que le deberíamos mostrar el café con leche. ¿Por qué? No, porque es que es un cliente
que vive en Bogotá, que toma café con leche. ¿Y quién te dice que eso es correcto? O sea, ¿por qué el café con leche? ¿Por qué no el americano? ¿Por qué no el expreso? Entonces, muchas veces nos sentamos con esos data scientists y los data scientists encuentran un problema. Eso se llama el sesgo de confirmación, confirmation bias, y es básicamente esperar que los datos entreguen lo que yo creo que deberían entregar, lo cual no es cierto. O sea, parte de la lógica de esto es, yo tengo información de 2 años y medio que me muestran unos patrones, yo quiero que el modelo capture patrones de esa información y me tengo que tragar un poco mi confirmación esperando a ver qué me entrega el modelo y juzgándolo de una manera lo más transparente posible. El segundo, ese ya no es culpa de ustedes. El segundo es de la naturaleza misma del negocio. Se los traduzco porque no se alcanza a ver, sesgo de datos, sesgo en los datos. Entonces, un ejemplo, cuando estamos analizando seguros, o aplica también para las facturas, pero como yo no soy el del público, cuando estamos analizando seguros, básicamente nuestros datos terminan siendo sobre nuestros clientes. Todo modelo que yo entrene sobre los datos de nuestros clientes, por naturaleza, puede tener un sesgo. ¿Qué tipo de sesgo? Se llama un survivorship bias, que es, yo entrené un modelo sobre un conjunto de datos que de cierta forma mi negocio ya prefiltró por mí. Es decir, mi sistema conoce sobre ese conjunto de datos. No significa que conoce el resto de Colombia, por ejemplo. Significa que sobre mi conjunto de datos conoce unos patrones que poco a poco puedo ir llevándolo al resto del mercado de una manera controlada, pero el sesgo existe. Otro sesgo que es muy normal en este proceso es los sesgos de discriminación. O sea, una de las críticas que siempre le hacen a los temas de inteligencia artificial es discriminación. ¿Por qué es capaz de reconocer la cara en el celular cuando es un hombre blanco, pero cuando es un asiático no funciona tan bien? ¿Sí? No es porque lo hayan hecho discriminativo, es que los datos que como humanidad recolectamos tienen ciertos sesgos que como humanidad generamos. Y ahí era una de las preguntas en algún punto, y es una de las preguntas que mejor le escuché responder a Andrew en su momento. Le preguntaban, bueno, ¿y cómo combatimos esos sesgos? Y él decía, señores, les voy a decir una cosa, por lo menos cuando son modelos automáticos, los sesgos los podemos mejorar, los podemos hacerle el truco, o sea, agregarle datos que no sean, o sea, datos del otro universo, hacer muestreos, tuning para que evite el sesgo. ¿Cómo le quitamos el sesgo a la humanidad? En la humanidad nos toma años. En un modelo es cómo hacemos para generar que nuestra tecnología sea capaz de no discriminar ciertos patrones y darle más importancia a otros patrones para que tome decisiones más homogéneas, ¿sí? Y el otro, correlaciones espúreas. Ustedes cojan datos, cualquier dato, el que quieran, y traten de encontrar explicaciones. Les aseguro que las van a encontrar. Ustedes las miran y ustedes dicen, es que yo creo que la venta de papas de limón están correlacionadas con el dólar. Pues sí, la tendencia pareciera que sí, no quiere decir que las papas de limón afecten el precio del dólar, por decir algo. Entonces, cuando miran los datos, uno como humano es muy bueno encontrando patrones, incluso si no existen. O sea, hay un ejercicio de correlaciones espúreas que dice, usted toma unos puntos aleatoriamente tirados en el espacio y los humanos le encuentran patrones. Ah, es que hay una agrupación aquí. No, técnicamente se tiraron uniformemente, o sea, aleatoriamente en el espacio, pero nosotros, nuestro cerebro evolucionó para ser capaz de encontrar patrones. ¿Por qué? Porque sobrevivimos a punta de los patrones. Nosotros usamos heurísticas en el cerebro para tomar decisiones. Entonces, todo lo que miremos en los datos le vamos a encontrar patrones y muchas de esas cosas van a tener una cosa que llama correlaciones espúreas, que son simplemente percepción que como humanos fuimos capaces de encontrar. Combinen eso, correlaciones espúreas con el sesgo de confirmación y tienen una sopa súper peligrosa para los procesos de data science, porque es, yo encontré un patrón, me lo creí y quiero que el modelo me lo diga. Y solamente miré una observación. Yo en esa observación dije que las papas y el dólar estaban correlacionadas. Si el modelo no me dice que las papas y el dólar están correlacionados, el modelo está mal. Siguiente es, enfoquémonos en generar valor a tu negocio y a tus clientes.
que básicamente es invertir en lo fundamental. Es identificar casos de usos claves. Ustedes no necesitan un equipo de 300 personas para identificar los casos de uso. ¿Dónde son los puntos prioritarios que yo puedo trabajar con datos de inteligencia artificial o estadística que me permitan tomar decisiones y generar valor? Lo segundo, me quedé en un loop ahí bien extraño. Ya. Lo segundo, priorizar por el valor generado. Tienen 3 iniciativas, pues seleccionen aquella que más valor le va a dar, aquellas que mejoran la experiencia de usuario de sus clientes. No es mentira, me estoy ahí. Y diseñen su equipo. Muchas veces lo que yo he visto en muchas organizaciones es, queremos trabajar con datos, contratemos 160 data scientists. Y trabajamos con datos. 6 meses después, 5 data scientists en la empresa. Un año después, ningún data scientist en la empresa. ¿Por qué? Porque no solamente es el data science. Diseñemos el equipo. Les voy a contar un ejemplo de cómo está diseñado el equipo en Climb. El equipo de Climb es 60% data engineers, que básicamente son desarrolladores de software que lo que hacen es mover la información de un lado a otro para poder tener monitoreo, para poder entender la información, para poderla poner en tableros. 20% inteligencia de negocio. Entonces, de 60 personas, el 20% de gente cogiendo esos datos y poniéndolos en tableros para que las áreas de negocio tomen decisiones. 10% temas de calidad de datos y de monitoreo de la información. Y solo el 10% del equipo total son data scientists. Y hay veces nos sentamos con el equipo y decimos, ¿y cuál es la siguiente pregunta? El equipo de data science, yo soy de background más en esa zona, pero tenemos un problema. Siempre queremos estar haciendo modelos. Siempre. Un data scientist siempre les va a decir, yo quiero hacer un modelo. Y cuando termina el modelo, dice, ¿y cuál es el siguiente modelo? Y al siguiente modelo, el tercer modelo. Y nunca puso ninguno en producción. Entonces, a esos data scientists los tenemos que llevar a, venga, no solamente es hacer el modelo en su computador, es hacer el modelo, ponerlo en producción y ser capaz de volverlo un feature. Y para eso tenemos que diseñar los equipos. Cuiden los datos, entonces todo el tiempo pongan procesos de monitoreo de datos. Los datos se dañan súper fácil. Alguien empezó a tomar datos mal, no sé, en la caja registradora. Alguien empezó a meter datos en un lado del pipeline, asumiendo que al otro lado iban a salir de otra forma. Cuando menos piense, tienen ustedes datos que no deberían estar en una base de datos, o que, por ejemplo, la moneda debería ser pesos colombianos y terminó siendo pesos chilenos. ¿Y qué pasó? ¿Cierto? Si no lo estamos monitoreando, sus datos empiezan a degradar, y en el momento en el que se degradan los datos, es bien difícil limpiarlos y corregirlos, y además de ahí para abajo empieza a afectar sus modelos, sus sistemas, etc. Ahí va. No nos funcionó el formato. Yo lo mandamos ayer por WhatsApp y posiblemente en WhatsApp se nos distrajo el tema. Promuevan su uso, entonces traten de hacer que los equipos usen la información, y ahí se van a encontrar un poquito del sesgo. ¿Dónde veo yo que uno puede promover mucho los usos? Yo creo que deberíamos hacer tal cosa. Show me the data. ¿Qué dicen los datos? No, pero es que ¿por qué no subimos en 10 personas el equipo del negocio 1 en lugar del equipo del negocio 2? Porque es que el mío es el equipo 1 y es el que más margen da, es el que más clientes tiene, verdaderamente tiene un cuello de botella que no sea capaz de solucionar con el equipo que hoy tiene. Show me the data. Hay una frase que dice, solo confío en Dios, para todo lo demás, muéstreme los datos. Y es, no confiemos tanto en la intuición, sino si tenemos información, pidámosle y forcemos a los equipos a que vengan con un análisis básico de la información que soporte sus argumentos. Eso poco a poco genera una cultura de usar la información. Obsesiónense con ir en producción, entonces no permitan que sus equipos se quede en el notebook, en el computador del data scientist. Obsesiónense con que eso se vuelva un feature. Si no hay esa obsesión, pasan años y nada va a haber pasado. O sea, si no hay alguien, créanme, si no hay alguien en la aseguradora, si no hay alguien en Juan Valdez, si no hay alguien en el ejército, jodiendo todos los días para que las cosas pasen a producción y se empiecen a usar, nadie lo va a hacer. Y la empresa los va a tratar de llevar a que no se haga, porque es que las empresas tienen una inercia. O
sea, las empresas dicen, yo lo hago así, llevo 50 años haciéndolo, ¿por qué tengo que empezar a usar los datos? Si no hay alguien empoderado, parado todos los días, empujando, usémoslo, cómo ponemos esto, este feature, mire, le muestro, venga, hágale, miremoslo, hagámoslo un piloto, un POC, eso nunca va a pasar. Lo segundo, cuando ya tengan el intenso va a necesitar herramientas. Ustedes tienen un modelo, ese modelo ponerlo en producción, hay una rama como de inteligencia artificial que se llama Machine Learning Operations, va relacionado con lo que hablaban de DevOps en el campo de Machine Learning, y es cómo se pone un modelo para que esté prediciendo 24/7. Les voy a decir una cosa. Cuando yo llegué a Climb, a mí me dijeron, necesitamos un modelo que diga el riesgo de una factura. Y yo le dije, si yo le entrego un modelo que me diga el riesgo de una factura, usted me va a echar al año. No, pues ¿cómo así? Sí, porque es que el reto no es tener el modelo que diga el riesgo de una factura, no. Es tener un modelo 24/7 respondiendo el 98% de las facturas en menos de un minuto al otro lado del sistema funcionando. Y eso es mucho más complejo que escribir un modelo. Esa estrategia de poder tener esos modelos en producción se llama Machine Learning Operations, y básicamente es una desviación de la misma forma de DevOps. DevOps se enfoca en cómo hacemos para desplegar nuestros sistemas de una manera rápida, controlada, a pocos clics, probadas. MLOps básicamente busca lo mismo, y es, ya que tenemos un modelo, cómo hacemos para desplegarlo, mantenerlo, reentrenarlo, ser capaz de reemplazar una versión por otra de una manera mucho más rápida y sin demasiada interacción humana. Y ahí sí. Y midan el valor. Entonces, ya lo pusieron a funcionar, empiecen a encontrar métricas que les permitan saber si el modelo se está usando, cada cuánto se usa, cuál es la permeación en el negocio, porque ahí es donde ustedes empiezan a construir sobre lo construido. Ya lancé una primera versión, no es perfecta, pero está funcionando tal aplicación y ya me generó tanto. En ese momento, para mí, ganaron posiblemente el paso más difícil, ya lo rompieron, y es generaron lo que uno llamaría una puerta de salida para siguientes versiones de su sistema. Un ejemplo, ChatGPT en verdad salió en la versión 2 y salió hace más o menos 4 años. No pasó nada. Nadie habló de ChatGPT. Después sacaron la versión 3.5. Y el truco, el shift, no fue que tenían un modelo mucho mejor que el que tenían hace 2 años. No, el shift es que hicieron un producto donde la gente lo podía usar. Y la gente empezó a decir, no, es que no es tan bueno, es que si yo le pregunto que por qué esa mata es roja, él me dice que la mata es roja. Si yo le pregunto que por qué se suma mejor en una calculadora cuenta huevos que en el computador, él argumenta de una manera gramaticalmente correcta que es mejor sumar en la cuenta huevos que en el computador. Después sacan la 4, después sacan la 4.5, después empiezan a crecer los modelos, después empiezan a agregarle plugins, después lo conectan a internet. El truco, entonces el cambio, el punto de inflexión es cuando hicieron un producto por el cual podían empezar a mandar actualizaciones. Ahí es donde yo creo que está la primera gran ganancia, y es en el momento en el que ya hay un sistema que se puede actualizar y mejorar continuamente con mejores versiones de los modelos. Usualmente la gente se queda al revés. La gente termina siempre en ¿cómo hago para tener un modelo perfecto antes de intentarlo en producción? Siempre falla, siempre, porque el modelo perfecto no existe. Lo que pasa es que hay modelos que se pueden utilizar y generan valor, pero el modelo perfecto no existe. ¿Qué hacemos en Climb? Entonces, para atar un poquito todo esto, les quiero contar un poco qué hacemos en Climb, cómo eso genera y por qué les estoy hablando desde Climb. Y una de las preguntas que normalmente me hacen es, ¿yo por qué dejé de trabajar con Andrew Ng y me vine a Climb? Y fue por los datos, por el tipo de información. Entonces, lo primero, hoy tenemos un sistema que tiene más de 2.000 proveedores en el sistema, es capaz de financiar en Chile, Colombia, Brasil, México, es multimoneda y tenemos 70 programas funcionando en la plataforma, ¿sí? Pero eso no es lo interesante, les quiero contar qué hacemos. Entonces, el flujo de arriba es, yo les hablé que mi mundo eran las facturas, o sea, que en este momento todas mis aplicaciones terminan siendo de las facturas. Básicamente, ¿qué es lo que sucede? Hoy las facturas básicamente van a través del facturador electrónico, y del facturador electrónico van a la DIAN.
Eso antes no existía. Antes una factura era un papelito que a usted le daban aquí, y usted decía 15.000 pesos y usted pagaba los 15.000 pesos y ya. Pero básicamente en Chile hace 15 años iniciaron el primer sistema de facturación electrónica aparte del chino. Lo que pasa es que los chinos siempre van más avanzados, pero Chile es como el primer país no China que empezó con el tema de facturación electrónica. ¿Por qué lo iniciaron? Para poder cobrar impuestos. Esa es la razón verdadera de por qué inició Chile el proceso de facturación electrónica. El problema es que le salió algo mejor de lo que esperaban y es, como ya tenés toda esa información digitalizada fluyendo por el sistema, ¿qué podemos hacer con esa información? Entonces, todos sabemos que cuando yo vendo un producto, a mí me dicen, le pago en 90 días. Entonces, yo tengo una línea de manufactura, que le manufactura, voy a decir algo, los uniformes del ejército al ejército. Yo genero un lote de uniformes y les digo, señores, aquí están los uniformes perfectos, usted me debe 400 millones de pesos. Efectivamente, la economía como funciona es el ejército llega y me dice, perfecto, en 90 días le hago el pago. Yo como el que desarrolla los uniformes, en ese momento me quedo, ¿cuánto dije que valían? 400 millones, ¿no? En ese momento me quedé con 400 millones de pesos congelados por 90 días con los cuales no puedo hacer nada. ¿Sí? De ahí sale la lógica de si yo veo la factura electrónica, entonces yo, client o un financiero puede venir a mí como productor de los uniformes y decirme, tome sus 400, sus 390 millones de pesos, los 10 millones simplemente es el descuento por entregar la plata ya y no esperar 90 días. Perfecto, yo me voy con mis 390 millones de pesos y empiezo a trabajar. 90 días después, que es el lado derecho, nosotros vamos al ejército y le decimos, señores, miren, yo compré esta factura ya no es de Alejandro, sino que es del financiero y ustedes le pagan a él. Eso es un tema que siempre ha existido, se llama factoraje, y nosotros básicamente lo que hicimos fue que rediseñamos el concepto centrado en los datos, entonces fuimos y nos conectamos a la facturación electrónica, nos conectamos a la DIAN, nos conectamos a un sistema nuevo que salió que se llama Radian, que es para oficializar esas transacciones, y estamos ahí básicamente mirando la información y sabiendo proactivamente cuáles son los clientes a los que podemos ir y decirles, usted tiene tanta plata parqueada porque yo no se la financio ya y en el camino yo client tiene un beneficio por hacer el financiamiento, pero todo basado en información. ¿Cómo se relaciona eso con toda la historia que les estoy contando? Y es que cuando lo pensamos así, en el centro está una plataforma de datos. ¿Y cómo hago yo para sistémicamente ser capaz de financiar o por lo menos tener una promesa de financiamiento a todas las pymes o a todas las empresas medianas grandes del país? Pues tengo que ser capaz de tener un montón de sistemas arriba corriendo, un sistema de riesgo, un sistema de pricing, un sistema de atención, ser capaz de que el usuario entre a través de una plataforma, vea sus facturas, las seleccione y sin nunca interactuar con el equipo comercial, ser capaz de tener su desembolso. Y todo eso además en nuestra promesa de valor tiene que pasar en menos de 2 horas. O sea, no puedo tener un proceso en el cual él selecciona las facturas, va al equipo comercial, el equipo comercial empieza a dar vueltas con el equipo de riesgo y vuelven a los 15 días y le dicen, aquí está su plata, ya a los 15 días no la necesito, o sea, ya me espero los otros 15, si son de 30 días, no sé, o sea, entonces parte de la promesa es cómo hacemos para usar los datos para ser capaz de entregar financiamiento a las empresas en menos de 2 horas y hacia allá es como nuestro driver y siempre queremos llegar hacia allá. Hasta me gustaba con animación, pero básicamente lo que termina pasando y por qué esto genera un montón de información es, Climb está en el centro de un ecosistema en donde hay relaciones comerciales, cada nodito de eso representa una relación comercial y el objetivo y lo que les quiero mostrar es que al final las economías se construyen como un grafo de información. Cada nodo de nuestro círculo de empresas expone a través de su facturación electrónica aproximadamente 200 nodos adicionales. Eso es un crecimiento exponencial de la información que hace que generamos básicamente lo que les contaba, que es un moat de información. Cualquier, es perfectamente factible. Yo no estoy diciendo que nadie puede hacer algo parecido a lo que nosotros hacemos. La diferencia es que hay 3 o 4 años de información transaccional
con la cual ya podemos usar para entregar nuestros modelos que permitan entregar el mejor servicio a nuestros clientes. Solamente cerrando, esto es encadenando con el inicio de la presentación, fue un camino, creo que no hemos terminado, falta muchísimo, faltan muchos despliegues, salidas nuevas del sistema, pero básicamente empezamos con los fundamentos, empezamos a poner una estrategia de inteligencia de negocios, después de una estrategia de inteligencia de negocios empezamos a perfilar nuestros clientes, a hacer modelos de riesgo, a hacer modelos de pricing, posteriormente hicimos flujos futuros, entonces hicimos pronósticos de cuánto va a ser la emisión en los próximos 90 días de una empresa, cogimos toda esa información con los flujos futuros, básicamente es un límite, y con ese límite hicimos unas operaciones automáticas que los equipos, o sea, el usuario final puede entrar directamente y aceptar, o en colaboración con el equipo comercial y el equipo de riesgo pueden hacer que esas operaciones fluyan. Hoy estamos en estamos en Colombia, México, Chile, Brasil, pero el mensaje aquí es, hay poquitas cosas en las que Latinoamérica está por delante del resto del mundo. Facturación electrónica es una de esas. Seguramente hay más. La pregunta es, tenemos que estar siempre mirando dónde está la información en la que hoy Latinoamérica está por delante. Nosotros a veces le contamos esta historia en Estados Unidos y nos dicen, ¿y cómo es posible que la innovación se está dando en un país latinoamericano? Pues que en Estados Unidos la factura es una servilleta con un número, literal. O sea, lo más parecido a facturación electrónica en Estados Unidos son los sistemas de pagos. Entonces, nosotros ahora incluso hemos estado pensando cómo hacemos para llevar este negocio sistémicamente de financiamiento de cadenas de suministro a una economía en donde no hay facturación electrónica, pero hay una estrategia de pagos. Explotemos esos 15 años que hay por delante. Y les voy a decir, no solamente son los 15 años en facturación electrónica, es que hoy todos los estudiantes, los data scientists, el SENA, los estudiantes de pregrado del colegio, pueden estudiar inteligencia artificial, pueden entrar a Coursera, a Udemy, hacer un curso, de ahí empezar a crecer, hacer sus primeros modelos, meterse a las competencias que son gratis en internet, hacer un primer modelo con datos reales, empezar a ganar esa experiencia y de un momento a otro pueden estar trabajando perfectamente en una empresa latinoamericana que está haciendo tecnología de punta o en una empresa americana que también está trabajando en temas de inteligencia artificial. Estamos en una ventaja competitiva. Creo que nuestra ventaja es estar pensando en multipaís, multimoneda y hay un crecimiento exponencial de la información. Si se quieren llevar algo, lo voy a adelantar para que el slide se vea completo. Si se quieren llevar algo de la charla para la casa, son estas tres cosas. Lo primero es la inteligencia artificial está generando un gran valor en todas las industrias y va a generar mucho más valor en todas las industrias. Es ya, ¿sí? Es el momento perfecto. Salten, inicienlo, contraten gente de datos, empiecen a trabajar con ellos, ayúdenlos a llegar a las preguntas correctas de negocio, llévenlos a que las preguntas que solucionen son las correctas y sigan buenas prácticas para lograrlo. No se dejen llevar por el camino fácil porque el camino fácil no existe, pero verdaderamente se puede generar mucho valor con esta tecnología. A los que estén en LinkedIn, si escanean el código o me buscan Alejandro Betancourt, por favor, ahí podemos seguir conversando, agréguenme, nos comunicamos por chat y siempre con ganas de ayudarles si tienen preguntas, comentarios, si quieren en algún momento saber algo que les esté doliendo y que crean que les puedo ser de alguna ayuda, escríbanme sin ningún problema y conversamos. Fue un gusto estar con ustedes y espero que se haya cumplido la premisa de que iban a aprender algo y que cada vez puedan entrar de una manera más rápida en este mundo de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Aló, aló. Quédate, que vamos a hacer una rondita de preguntas, ¿ok? Entonces, bueno, pues la verdad yo sí aprendí mucho. Yo creo que aclaró muchas dudas con respecto a cómo meternos en este mundo. Y esa era puntualmente nuestra promesa. Nosotros queríamos aquí invitarlos a un desayuno para agregarles valor, no solamente venirles aquí a vender o contactarlos, y por eso queremos verdaderamente aprovechar pues aquí a Alejandro. Teníamos unas preguntas que nos hicieron por el Zoom. Recuerden que tenemos acá 80 y pico personas conectadas en nuestro Zoom. Y nos preguntan, en un momento de tu charla cuando estaba hablando de las fallas, dice, ¿cómo se aplicaría para predecir fallas en los servicios de clientes de una telco?
Creo que hay varios puntos que se podrían encontrar. Solucionarlo un poquito desde los datos. Creo que hay varios puntos de falla. Lo primero que yo haría, nunca he estado en una telco. Simplemente lo voy a empezar a pensar desde el tipo de información que se empieza a generar. Cuando hay un cliente en una telco, puede estar en dos canales, o por lo menos así lo entiendo. Asumamos que es alguien que está en el teléfono y empieza a encontrar una falla. Seguramente esa falla empieza a mandar algunas señales a los sistemas de la telco y de ahí vas a empezar a ver una señal como un electrocardiograma. Entonces va funcionando así, de un momento a otro ves unos picos. Ustedes mostraron ahorita un gráfico de Sí. monitoreo. Pico, pico. ¿Cuáles son esos patrones que dicen que ese cliente puede estar experimentando una mal comunicación? ¿Sí? Hay otro tipo de procesos que han hecho para detectar este tipo de fallas y es encuesta al final, ¿sí? Entonces, si tú tienes una encuesta al final, y no todas las comunicaciones tienen que llevarlo, pero hay procesos en los que si es una aplicación, al final te pueden decir cuál fue su experiencia. Y de ahí lo que empiezan a hacer son procesos para, dado lo que esté haciendo la persona en cualquier momento, cuál es la probabilidad de que la calificación sea 5 o sea 1. Si empiezan a ver que es 1, entonces pueden intervenir la comunicación o ayudarlo. En los BPOs, por ejemplo, pasa mucho. Y es, yo puedo tener un equipo un poco más nuevo, metido, teniendo una comunicación, y si veo que se me está desencarrilando la comunicación, pues mando a la persona senior a que termine de atender el cliente y lleve el cliente a una mejor experiencia. Entonces, ¿cómo hacemos para ir usando la información? Esa información tiene que llegar. O sea, apenas la información esté llegando, tiene que llegar, con eso ser capaz de entrenar unos modelos, dependiendo de la pregunta que tengamos, pues entrenas un modelo o entrenas otro modelo, ¿sí? O sea, el truco es qué datos tenemos y cómo formulamos la pregunta. Cuando ya tenemos la pregunta, ya de ahí para adelante la historia empieza a fluir más fácil, que era uno de los consejos, es enfóquense en los casos de usos y háganse las preguntas correctas. Si empezamos con demasiadas preguntas, no solucionamos ninguna, muchas ideas, pero ningún sistema de producción. Gracias, Alejo. Justamente dentro de uno de los pasos que tú hablabas del monitoreo. Justamente es eso. Y es lo que nosotros con SolarWinds hacemos, recolectar esa información. ¿Entiendes? Y después, ¿qué hacemos con esa información? Que es lo que permite, obviamente, crear modelos predictivos futuros. Entonces, también si están interesados en todo ese tema de fallas, nosotros somos expertos en fallas. ¿Ok? Estamos dedicados completamente a mirar cuándo algo se cae, cuándo algo no funciona, etcétera, etcétera. Otra pregunta que tengo por acá es si tenías algún ejemplo para el sector eléctrico. ¿Sirve petróleo? Entonces, Hágale. el ejemplo de los pozos, por ejemplo, Sí. que les hablaba de mantenimiento preventivo. Lo que hicimos fue, nos fuimos a los pozos, eso es una vida pasada, no muy pasada, cuando estaba en Ecopetrol en el programa, que nosotros montamos el programa de transformación digital. Básicamente nos fuimos a los campos y lo que nos dimos cuenta es que ellos tenían unas salas espectaculares con unos video walls gigantes en donde toda la información de los pozos estaba llegando, temperatura, frecuencia, presión, todo. Y era poco lo que verdaderamente se hacía con esa información, más que estarla mirando en aquel video wall y cuando veían un fallo, pues mandaban a alguien a corregirlo. Lo que terminamos haciendo fue un modelo muy parecido al de ahorita, de mantenimiento preventivo. Cogíamos toda la información, las señales que mandaban los pozos y tratábamos de encontrar cuál era la probabilidad de que el siguiente fallo fuera en un día, en 2 días, en 3 días, en 4 días, en 15 días. Si veíamos que había un pico, entonces íbamos y mandábamos a alguien a que hiciera una inspección y que fuera un poquito más inteligente con eso. Eso termina clasificando en el sector eléctrico. Tengo varios amigos que han estado trabajando en temas de cómo hacer un pricing con modelos de optimización para el sector eléctrico, cómo funciona hoy la bolsa eléctrica de Colombia. Y sé que hay un montón de aplicaciones en los cuales creo que meterme ahí me van a decir mis amigos como, bueno, estás hablando de un tema que no conoces, entonces yo me quedo en el lado mío. Muchas gracias, Alejo. Nuevamente, lo que decías, monitores, fallas. Justamente con SolarWinds Observability, nosotros nos dimos cuenta de eso. ¿Qué hacemos nosotros con toda esa información? ¿Qué hacemos con todos esos fallos? ¿Qué hacemos con todas esas caídas? Y por eso nosotros dijimos, el siguiente paso es esos registros y cómo podemos meter en Machine Learning, cómo podemos aprender. Entonces, por eso se conecta tanto la charla que dio Alejandro hoy con lo que nosotros hacemos. Y por eso los invitamos a que nos inviten a sus empresas a que les contemos un poquitico acerca de Observability. Nosotros tenemos unos talleres muy chéveres para que las personas el feedback, para que las personas empiecen verdaderamente a entender su estrategia
Y nosotros desde un punto de vista de monitoreo y de fallas y de las cosas que han pasado en el pasado y cómo prevenimos esos temas futuros, nos hemos metido.